Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí hablando sobre todo, fortaleciéndonos desde la palabra de Dios. Estamos como siempre con nuestro curso bíblico. En este capítulo 12, y sobre todo el versículo 14 que queremos subrayar hoy. Nosotros sabemos que Pedro ya fue liberado, la liberación de una manera milagrosa. Todos los detalles son muy interesantes, cómo Dios actúa, ¿verdad?, en la vida de la gente, en la vida de las personas, especialmente aquí en la vida de Pedro. Pero después esto va pasando, ¿verdad? Y lo más importante, como va pasando, es que llegamos aquí al versículo 11. Desde ahí, Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. Esto es lo lindo, ¿verdad? Volver en sí, encontrarse en sí mismo. Ahora sé que realmente envió a su ángel. ¿Qué quiere decir eso? Ahora yo sé que realmente el Señor envió a su ángel. Y esto significa, ¿verdad?, que nosotros nos encontramos ante una presencia del Dios Salvador, ante una presencia del Dios que nos quiere tanto, pero pea entonces ñandeña ñandurana. Aupeare como Pedro también, yay, que vean de bupe. Tantos de nosotros que vemos el accionar de Dios de una o de otra manera, peñan de recobe, lleva, pero parece que no entramos dentro de nosotros, o sea, lleva. Ate kundayaya, poya terandayaya, poseya peñan de yara y añande. Peñan de yaro yerure añande. Opea con ñande la mañana, a peñan de apuesto uive, ya es a mí, ñamaña mi, a peñan de recoebe, mi haya, ñañe punu, ayepa, ñaña mintu. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Qué es lo que el Señor quiere verdaderamente para que demos pasos concretos en nuestra vida? Ahora, nosotros entendemos muy bien, ¿verdad?, lo que significa esto. Ahora nosotros entendemos muy bien el entrar dentro de nosotros mismos. Solamente de esta manera podemos saber darnos cuenta y ser agradecidos también con el Señor. Pedro. Solamente cuando hacemos la religión, ¿qué dice la religión? Religarte a tu existencia, religarte a tu propia esencia. Rey que llegue pende a tu ume, rey que llegue pende de cobebe, rey shahanguaisha lleva, paeva peñan de yara lo yeruremían de ina. Y entonces por eso cuando dice ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel
y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. Todo cuanto esperaba el pueblo judío. Y al advertir lo que le había sucedido, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Se va directamente. A veces la de ella lleva es como ese caurei. Pero continúa, porque él va, golpea la puerta, entra, acudió a una sirvienta llamada Rosa. Esta, al reconocer su voz, se alegró tanto que en lugar de abrir entró corriendo a anunciar que Pedro estaba en la puerta. Son detalles muy interesantes, ¿verdad?, que a nosotros también nos hace pensar. Vaya peña de Yara lleva cuando vemos a esa persona querida, cuando vemos a ese que estaba en prisión, vaya de arore. ¿Qué es lo que le pasa incluso a esta sirvienta? El abad, ¿verdad?, del que se pone al servicio de los demás. Upeago ya tiene un sentido teológico muy profundo, ¿verdad?, en Hechos de los Apóstoles. Porque si es la sirvienta la que se da cuenta, el sirviente pues es siempre el que está atento a las necesidades de los demás. Ahí con la oña tendea, ya po peiteana, y pujeya, na huerula toallo, ya po peo moila, palangana pela, o yojeya, na tembipuru yoje, todo el sirviente lleva. La sirviente añade con ya poner ahí la añade de sociedad, vengo está ella con la pecha lastimosamente. Bueno, pero en fin, aupea entonces de una forma, dice, de sensibilidad. Oye, esa cuá, ¿verdad? Y entonces dice, apenas al sentir la voz de esa persona, y puede entonces ahora va a reaccionar. Y entonces ahora va a poder dar ese paso muy importante. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Como siempre, la liturgia en la palabra nos presenta del Éxodo, capítulo 14, versículo 5 al 18. Y nos dice así la palabra de Dios. Cuando informaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y sus servidores cambiaron de idea con respecto al pueblo y exclamaron: ¿qué hemos hecho? Dejando partir a Israel nos veremos privados de sus servicios. Entonces el faraón hizo enganchar su carro de guerra, alistó sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, con 3 hombres en cada uno. El Señor endureció el corazón del faraón, el rey de Egipto, y éste se lanzó en persecución de los israelitas. Mientras ellos salían triunfalmente, los egipcios los persiguieron con los caballos y los carros de guerra del faraón, los conductores de los carros y todo su ejército. Y los alcanzaron cuando estaban acampados junto al mar, cerca de Pejahirot, frente a Baal-Zephón. Cuando el faraón ya estaba cerca, los israelitas levantaron los ojos y al ver que los egipcios avanzaban detrás de ellos, se llenaron de pánico e invocaron a gritos al Señor. Y dijeron a Moisés: no había tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto. ¿Qué favor nos has hecho sacándonos de allí? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto: déjanos tranquilos. Queremos servir a los egipcios, porque más vale estar al servicio de ellos que morir en el desierto. Y así continúa. Son perseguidos. El faraón no los perdona con todo su ejército, con sus carros, con sus caballos, con sus caballeros. Pero sabemos cuál es el gran milagro del Señor.
Aquí entonces nos ponemos, queridos hermanos, ante dos situaciones. Oñaneshi o formal, ayeba, ñañebunu yaguerosa bucay, ayaya o entero eteabe. Ñañebunu veñan de yara ema hoy, ayeba. Yaya oishbe, baiko veñan de yaran, baiko la reyapo. Después nos quejamos y le retamos y no le aceptamos a su servidor, al intercesor, a Moisés. Doro ema cueoipi donde marapico, la hora molestar y mana, la hora pe aubebi. O ale vengo pepe la ropista o pepe aroma no pepe. No había tumbas suficientes en Egipto para quedar ahí, muertos y sepultados en ese lugar. Marala rejó la hora pe aubebi. Pero sin embargo el Señor, queridos hermanos, a pesar de que ñaneshi o ayeba, nos prepara algo mucho mayor. Y sabemos que lo mayor que nosotros encontramos aquí es la gran liberación, el gran milagro como Dios actúa. Lo importante es confiar, no solamente en el Señor directamente, sino que, como dice Santo Tomás de Aquino también, en las causas segundas. Dios nos libra a través de nuestros padres, a través de nuestros abuelos, a través de nuestros amigos, a través de la persona, así como Moisés, que quiere el bien para nosotros. Lo importante es, sino que miremos en la gracia que Dios nos ofrece y confiemos verdaderamente en esa gracia que Él nos está donando a través de los demás. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Quiero cantar, aleluya, aleluya, a ti mi Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, yo
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, nosotros seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 14. Nosotros hablábamos de esta sirvienta, Rosa era. Rosa, entonces, ohendúa llevo vete ojendoya, la okeme, osema, oya, hangüeya, oya. Desde adentro le ve y se dio cuenta, a escuchar la voz. No es yo, sino que ohendú. Este es también un detalle muy interesante, es hendú. La voz del maestro, la voz del pastor, ahendú. Reconoce mi voz, de San Juan capítulo 10, la oveja lleva. El pastor que conoce a su rebaño. Bueno, Guave es bien sensible. ¿Y qué es lo que hace esta sirvienta? También son detalles interesantes. Dice que ella acude para abrir la puerta y al reconocer la voz en el versículo ya 14, se alegró tanto. Aquí ya te pone luego ya en superlativo, ¿verdad? Se alegra tantísimo. Uy, ahí teréis, ¿verdad? Uy, ahí teréis. ¿Y qué pasa? Que en lugar de abrir, entró corriendo a anunciar que Pedro estaba a la puerta. En vez de que ya abrimos y dale adelante, ya voy te vio, pero no. Entonces es un salto, es un reconocer, ¿verdad? De cierta manera, no solo la presencia de Pedro, sino que esa misma gracia de Dios que está actuando como gracia verdaderamente que se, lleva, en la vida de Pedro. Pero es Dios el que actúa, es Dios el que está trabajando, es Dios entonces el que está poniendo ese regalo. Y bueno, queridos amigos, si nosotros vamos entendiendo estos detalles, entonces nosotros podemos comprender muy, muy bien todo lo que va sucediendo aquí, ¿verdad? Todo lo que nosotros podemos entender aquí. Nosotros podemos decir también que la mujer esta, es decir, Rosa, esta sirvienta, tenía estas características esenciales y fundamentales de lo que tiene que ser un cristiano. El cristiano, el abad. Por ejemplo, la Virgen María también, ¿verdad? Cuando dice, yo soy la esclava del Señor. Yo soy la servidora del Señor. Yo soy entonces esa sirvienta de Dios. Entonces, atención, porque aquí por una parte entra la humildad, pero por otra parte, ustedes tienen que saber que no es solamente el ser, parece el hecho de abajarse, ¿verdad? Sino que es la disponibilidad. Y por otra parte también no es solo la disponibilidad, o sea, hay varias características. Es la sensibilidad. Aquí hay mucha sensibilidad de parte de esta sirvienta, de parte de esta abad. ¿Por qué? Y porque justamente dice, al escuchar, pero reconoce la voz del maestro, reconoce la voz de esa persona a quien ama, de quien has escuchado seguramente la misma catequesis, Pedro, con esa comunidad. Sino que es porque verdaderamente se vivía en la comunidad. Es una comunidad cristiana preocupada de las personas. Es una comunidad cristiana preocupada de cada uno, ¿verdad?, de estos detalles que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Son los detalles del servicio, son los detalles que nosotros entendemos como reconocer, primero, la voz del maestro, por una parte, pero por otra parte también el acrui, ¿verdad?, el alegrarse,
el sentir esa presencia de un Dios que llega a la vida, el sentir la presencia de ese corazón inmenso de Dios, ¿verdad? Ahora, también, en lugar, dice, de abrir, estas ya son entonces cositas muy interesantes, pintorescas hasta podemos decir, en lugar de abrir, ¿qué es lo que pasa, verdad? Es lo que había pasado también con la Magdalena, con la resurrección. Apenas sabe, ha resucitado, no está aquí, anúnciale, sale corriendo. Esta mujer también, escuchando la presencia de Pedro, sale corriendo, pero para anunciar a los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. El vino ya se ha acabado, pobre los invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, ya Jesús le ha comentado. Le ha dicho quedito al oído, hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi Señor le ha contestado, si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Por venir, el mejor vino
está por venir. El mejor vino que hay ya está por venir. Ya está por venir. Ya está por venir. El mejor vino que hay ya está por venir. Te lo sirve Jesús. Te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir. Vívelo, grítalo, que el mejor vino que hay, ya está por venir. Cuéntale, cuéntale, que el mejor vino que hay ya está por venir. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control. Y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas. Y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras
palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé. Y te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos nosotros entrando poco a poco, ¿verdad?, en todo este mensaje de salvación. Estamos entrando en todo este mensaje también que significa una verdadera liberación. Pero toda la liberación también de parte de Dios en nuestra vida ya de por sí es un gran milagro. El milagro de la paz, el milagro y la certeza, ¿verdad?, de que Dios está en medio de nosotros, de que Dios trabaja en medio de nosotros, de que Dios verdaderamente nos quiere, nos ama, nos ayuda para que nosotros podamos también dar pasos importantes en la vida. Aquí decíamos nosotros que Pedro llega a la casa de María, llama a la puerta. Pedro naturalmente fue a donde sabía que estarían los cristianos reunidos, ciertamente. Estamos ahí, estamos en Jerusalén, ¿verdad? Y justamente estos cristianos que están reunidos en oración. Porque es importante formar Aquí está el detalle entonces de la oración. Aquí está el detalle, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos entender. Ponerse en una actitud continua de oración, ponerse en una actitud continua, ¿verdad?, de amor de Dios, que responde a nuestra vida, que responde a nuestra propia existencia. Y bueno, entonces querrían saber que sus oraciones habían sido también contestadas. Entonces, ojo, aquí estoy. Esta es la fuerza de la oración entonces. Recuerden que nosotros en el capítulo 12, versículo 5, decía así: mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. Qué buena que es esta expresión. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él.
Queridos amigos, esto es lo importante. Queridos amigos, esto es lo que a nosotros verdaderamente nos toca, ¿verdad? Lo más íntimo del corazón cristiano. Porque quiere decir, ¿verdad?, que la oración, ¿verdad?, el orar, el rezar, el entrar en comunión con Dios es justamente por estos hermanos que necesitan. Aquí está nada más y nada menos que Pedro. Imagínense después cuando comienza a describir cómo Pedro estaba custodiado. Además estaba encadenado. Pero sin embargo, viste, la fuerza, el hecho de reunirse en comunidad, el hecho de pedir en comunidad, todo lo que significa el aspecto comunitario es tan importante y es lo que nos da fuerza para salir adelante. Y entonces, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena nueva de que Pedro estaba a la puerta. Entonces Rosa estaba tan emocionada de saber de Pedro que lo dejó allí en la puerta. Ella le dejó de plantón ahí, de plantón ella llueve. Pero yo disparado a avisar a la gente. La sensación natural y real de estos relatos muestra el carácter histórico también confiable del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, que estos hechos, que estas narraciones también, ¿verdad?, nos muestran cierta historicidad. Tal vez no con todos los detalles, así como nosotros encontramos aquí, y tal vez incluso mucho más, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos escribir o lo que nosotros podemos leer aquí. Como suele decir la gente, ¿verdad?, ante lo incógnita o ante lo indescriptible o ante lo sagrado y lo que está mucho más allá que lo trascendente, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta que seguramente que no existen palabras para decir todo el accionar de Dios en nuestra vida, lo indescriptible, ¿verdad? Y entonces por eso decíamos que estos hechos que se narran así en forma de una manera tan sencilla, entonces ya bueno viajamos ya hoy, ¿verdad? O sea, así de esa manera. ¿Esto de acaso no nos sucede? Y claro que sí, ¿verdad? Ya se sabe, ¿verdad? Ya ni mondilla, ni seña disparar, ya muy bien, en vez de que ya señas un huaitía lleva, ya yupe, lleva yupe, etc. Sino que es la sorpresa, esa sorpresa de Dios que nos da. Y bueno, ella entonces se va, les anuncia, y cuando llega ahí entonces, lo único que le dirán, de tabuón de Rosa, de tabuón, o sea, es algo también que no se puede creer. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas De Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeque. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara.
Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yarañe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, Que tú me llenes que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de
presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Estamos explorando 3 libros de la Biblia que se conocen como literatura de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos se están preguntando, ¿qué significa vivir bien en este mundo? Ya hemos visto a Proverbios, a quien puedes imaginar como una brillante y joven maestra. Ella se dedica a perseguir la sabiduría, un atributo de Dios que está tejido en la realidad. Ella es optimista al creer que si utilizas la sabiduría, construirás una vida exitosa. Entonces llegamos con Eclesiastés, que es más bien como un crítico de mediana edad, y él dice: ¿Tú piensas que usar la sabiduría te traerá éxito? Mejor sigue intentando, porque la vida aquí debajo del sol no tiene sentido. Esa es una frase que él usa mucho en este libro. Para entender este libro, primero tenemos que darnos cuenta de que estamos escuchando 2 voces. Primero está el maestro, a quien estamos llamando el crítico. Él es la voz principal en el libro. A él lo presenta otra figura, el autor. Él es quien reúne las palabras del crítico y luego, al final del libro, resume todo y tiene la última palabra. Porque el autor quiere que escuchemos al crítico. Quiere poner de cabeza tu perspectiva del mundo. Él dejará que el crítico explore 3 cosas acerca del mundo que son realmente perturbadoras. Debemos advertirte que son bastante intensas. La primera es el paso del tiempo. O como dice el crítico: generaciones van y generaciones vienen, pero la Tierra ha estado aquí mucho antes que nosotros y lo estará mucho después. Nadie recuerda a las personas de antaño, y todas las personas que están por venir también serán olvidadas por aquellos que vienen después de ellos. Así que en una escala cósmica, tú y yo somos un pestañeo. Las estrellas nacen y luego mueren y forman planetas que orbitan estrellas nuevas. Esos planetas cambian con el paso del tiempo y eventualmente se consumen. En medio de este trasfondo cósmico, toda mi existencia es como un pestañear en el tiempo. Lo que nos lleva a la segunda observación perturbadora del crítico: todos vamos a morir. Los humanos se enfrentan al mismo destino que los animales: la muerte. Todas las personas, los justos e injustos, los buenos y los malos, aquellos que ofrecen sacrificios a Dios y los que no, todas ellas comparten el mismo destino. Toda esta actividad y locura, y después todos nos unimos a los muertos. Este libro es deprimente. También lo es la última cosa perturbadora para el crítico, y es la naturaleza aleatoria de la vida. En Proverbios, la vida no es aleatoria. Hay una clara relación causa y efecto entre hacer el bien y ser recompensado. Pero la vida no siempre funciona de esa manera. El crítico ha observado el error en el sistema. Lo llama suerte o azar, o en sus propias palabras: no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Su punto es que en realidad no puedes controlar nada en la vida. Es simplemente demasiado impredecible. Si quieres dominar la vida, te estás conformando con una derrota. A lo largo del libro, el crítico usa una metáfora para unir todas estas ideas perturbadoras. Él dice que todo en la vida es hevel, cerca de 40 veces. Es una palabra hebrea que significa humo o vapor. Como el humo, la vida es hermosa y misteriosa. Toma una forma y antes de que te des cuenta, toma otra. El humo se ve sólido, pero intenta tomarlo.
se deslizará entre tus dedos. Cuando estás en medio de su espesura, como la niebla, es imposible ver claramente. Nuestras traducciones modernas han perdido la metáfora y usualmente traducen Hevel como vanidad, como sin sentido. Pero si lees cuidadosamente, el crítico no está diciendo que la vida es vana, sino que su sentido nunca está claro. Como el humo, la vida es confusa. Es desorientadora e incontrolable. ¿Qué se supone que hagamos con todo esto? Sorprendentemente, el crítico reconoce primero la perspectiva de Proverbios. Él dice que es realmente una buena idea aprender sabiduría y vivir en el temor del Señor. ¿En serio? Digo, él acaba de decir que eso no nos garantiza el éxito. Pero él sabe que es lo correcto. En segundo lugar, y más frecuentemente, él dice que ya que no puedes controlar tu vida, deberías dejar de intentarlo. Aprende a sujetar las cosas con una mano abierta, porque en realidad solo puedes tener control de una cosa, de tu actitud hacia el ahora. Deja de preocuparte, él dice, y elige disfrutar una buena conversación con un amigo, o el sol en tu rostro, o una buena comida con las personas que quieres. Las cosas simples de la vida. Sí, tanto las cosas buenas como las malas, porque ambas son ricos regalos de Dios. Y esa es la sorprendente sabiduría de Eclesiastés. Escuchar al crítico es doloroso y puede llevarte a algunos lugares oscuros. Esa es la razón por la que el autor habla al final del libro. Él no quiere que pierdas la esperanza. Él quiere hacerte humilde, una persona que confía que la vida tiene sentido, incluso cuando no puedes encontrarlo. Que un día Dios va a dispersar la Hevel y traer justicia sobre todo lo que hemos hecho. Él nos dice que la respuesta adecuada a todo esto es temer al Señor y guardar sus mandamientos. Hay una voz más en la literatura de sabiduría de la Biblia, y ese es el libro de Job. Él nos traerá la muy necesaria y final perspectiva en nuestro camino hacia la sabiduría. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 12, versículo que va sobre todo desde el 11 y termina ciertamente ya en el 19. Esta partecita, esta segunda parte de la liberación milagrosa de Pedro. Porque ve primera parte, Opacuri verá con todas las anécdotas tan interesantes de la narración, o Uñandema, ella Pedro que estaba encarcelado, que estaba en el calabozo, que estaba encadenado, que estaba con guardias, que, en fin, era algo imposible, ¿verdad? Más o menos de liberarse, de alta seguridad, ya de extrema seguridad. Pero sin embargo es ahí cuando el ángel del Señor llega, la luz, la fuerza. Es decir, cuando estamos en prisión, cuando estamos dentro de eso necesitamos esa luz, esa peña de Yara, como potiana, como tiene que abrir nuestros ojos, tiene que abrir nuestra mente. Y solamente ahí también vamos a poder nosotros actuar, ¿verdad? Y entonces, después de todo ese accionar, ya hemos visto, es que llegan hasta el número 11. Y eso es lo que estamos reflexionando desde ahí, ¿verdad? Ahora estamos ya en el 14. Pero el 11 nos da la clave, porque es que Pedro se vuelve, entra dentro de sí mismo, decíamos. Entrar dentro de sí mismo, upeago dice, ¿y qué depende de tu ume? ¿Qué ha llevado Pepe? Entrar en razón, diríamos nosotros. Entrar en razón. Entonces desde aquí vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? Entrar en razón significa para nosotros ponernos en un camino seguro, ¿verdad? De santidad, en un camino de conocimiento, en un camino de entendimiento, porque anda allí, cuando no dedica tú y le ya pobre tapei por mí. Aquí Pedro lo primero que hace es reconocer, darse cuenta qué grande es el Señor. Va esa peña de Yara lleva, se peteó, va esa peña de Yara, va esa peña de Yara, ¿verdad? Bueno, pero nosotros seguíamos porque
la consecuencia de ese correr, de ese dejar en plantado, ya no se ha plantado, algo en donde venía lleva, de Pedro, que golpea la puerta, o por donde yo era, más bandeja, o me dice, yo soy Pedro, o en donde hoy cuaja lleva. Y entonces de tanta alegría, tantísima esa alegría que le llega, que le inunda el corazón, entonces hace que ella misma, ¿verdad?, se pueda reconocer a sí misma, se pueda entender a sí misma y pueda desde ahora comenzar a hacer este camino del correr, de anunciar, pero la ñandera penaina, porque ñandela ña es duro, como se suele decir, al escuchar la voz del maestro, decimos nosotros, al escuchar la voz del pastor, decimos nosotros. Entonces desde ahí nosotros nos movemos y así nosotros nos acercamos, viene corriendo a anunciar que Pedro estaba en la puerta. Y todos le dicen, estamos en el versículo 15, estás loca, le respondieron. Porque por una parte para ella ya fue una gran sorpresa, pero ella por lo menos reconoció la voz del pastor, la voz del maestro, la voz del apóstol, la voz de Pedro. Pero coanga ae o lleva como un beuja. Ahí está Pedro, una pepe es Pedro. Pedro se llama Cárcel. Y sin embargo, ellos responden enseguida, de taurayones, va el área, de ya pusere llorina, ¿verdad? Pero ella insistía que era verdad. Ellos le siguieron y le dijeron, será su ángel. Tantas veces nos pasa también a nosotros, queridos amigos. Será su ángel, será lo que sea, pero no creo nomás, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede ser? Sin embargo, insiste. Esto también es otro elemento que para nosotros es un elemento privilegiado, ¿verdad? Porque ella insistía, a pesar de que le trataban de todo. De Tawiraí Onden, de Tawi Onden, de Icuaile Areandé, Mabi Ondé. Y ella insiste. Recuerden que es una sirvienta. Recuerden que es una persona que está, no solo de el caso, no tiene en toda la cultura, pero sin embargo, es una persona que insiste. ¿Qué quiere decir esto, queridos amigos? Que cuando la verdad llega al corazón, cuando la verdad inunda verdaderamente tu espíritu y tu corazón, vos sos capaz entonces de decir la verdad, de insistir en la verdad. Y bueno, queridos amigos, así entonces nos vamos despidiendo por el día de hoy. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.